más temas de salud, los malos hábitos alimenticios, así como una vida sedentaria, son las principales causas de la también llamada epidemia del siglo XXI, la diabetes. Las enfermedades no transmisibles son la causa principal de padecimientos, discapacidad y mortalidad en México y el mundo. A pesar de ser prevenibles, representan el 77% del total de fallecimientos al año a nivel nacional. Una de las enfermedades no transmisibles más comunes es la diabetes, indicó la directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, Gisela Ayala. México ya está en el 5º lugar mundial en número de casos de diabetes. Esto es una estimación de la Federación Internacional de Diabetes. Si ustedes recuerdan, tenemos más de 6 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Sin embargo, se estima que por cada persona que ya sabe que vive con diabetes, habría otra más que lo tiene y no lo sabe. Uno de los factores que desata esta enfermedad es el sobrepeso, por lo que el control de la alimentación es importante. Sin embargo, no solo comer mal desencadena obesidad, también el no dormir 7 horas diarias. El riesgo de muerte entre personas con duración de sueño menos de 5 horas es 21 veces mayor que el de personas que duermen entre 7 y 8 horas. Las especialistas indicaron que estas enfermedades tienen en común el sedentarismo, el mal dormir y estrés, por lo que invitan a la población a modificar su estilo de vida y hacerse chequeos al menos una vez al mes. Mariana Sánchez, 21 Noticias.